Mi corazón es como la canción. Engrandecer. Bueno, Ya. hermanazo. Listo. Listo. ¿Me escuchan? Bien. ¿Ya Listo, están mi hermano conectados? Sam. Sí, no sé. Cristian, ¿están todos conectados? Falta, bueno, yo estoy mirando cabezas. Abraham. Falta Abraham, pero ya lo veo conectado. Ya, Franklin. Ya, Frankie, ya. Ya, Abraham también lo veo. Listo. Listo, hermano, Amén. ya. ¿Me escuchan? Parte claro. Bueno, hermano. Entonces, bueno, hermanito, quiero seguir un poquitico para terminar rápido porque yo sé que los hermanos también quieren aportar lo que van entendiendo. Entonces, como dije, creo que el Antiguo Testamento está dividido en dos partes. Primero Génesis 1, Génesis 11, hasta que habla con los tratos de Dios con la humanidad en general. Y luego ya en el 11 en adelante, cuando empieza a hablar de Sem, empieza a hablar de la genealogía de Sem para finalizar. ¿En dónde? Empezar en Abraham. Abraham es uno de los personajes más importantes que tiene el Antiguo Testamento, ni siquiera Moisés, hermano. Ni siquiera Moisés, es Abraham. Entonces, la segunda parte del Antiguo Testamento cubre el periodo desde Génesis 12 hasta el último libro, desde donde lo vea, de la Biblia hebrea, en Crónicas o Malaquías, para ver nuestra Biblia. Entonces, hermano, Dios le hace una promesa a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis creo que es el núcleo base para empezar a entender nosotros la salvación de los gentiles. Bueno, esa es la manera en que yo lo puedo entender. Génesis 12:1, pero ya había dicho Abraham, o sea, en pasado. Recuerda que a través de hechos con Esteban podemos entender que Dios llamó primeramente a Abraham en Ur de los Caldeos y paró en Arán. En Arán el Señor le volvió a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te maldijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y preste atención que este es el núcleo del pacto abrahámico. En ti, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, amados hermanos. No sé si lo pueden ver ahí. Entonces, en ese versículo de Génesis 12, Dios hace un pacto con Abraham. Naturalmente hizo un pacto con David después, hizo un pacto con Moisés, con Israel, ¿cierto? Pero este pacto es quizás desde donde podemos empezar a hablar nosotros de la salvación para los gentiles, amados hermanos. Porque ahí dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ya cuando sumamos la Biblia, vemos en Génesis 22:18 y en Génesis 26 y en Génesis 28:14, y se dice, explica Moisés a qué se refiere eso. Se refiere a que en la simiente de Abraham iban a ser bendecidas las naciones de la tierra. ¿Listo? Entonces, para que se pudiera dar un cumplimiento a la promesa de Dios a Abraham, que le dijo que le iba a dar la tierra, que le dijo a él que le iba a aumentar la descendencia, ¿cierto? Entonces se necesitaba que el contexto de Génesis 12 hasta el último libro del Antiguo Testamento, ya sea Malaquías, ya sea Segunda de Crónicas. ¿Sabe qué era? Se necesitaba, a fin de tener la nación, una nación donde se puedan llevar estas bendiciones, se necesitaban tres elementos básicos, como era un pueblo, una ley y una tierra. Entonces, como se necesitaba una tierra, Dios le promete la tierra a Abraham donde estaba, pero recuerde
Israel, ¿cierto? Israel, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham estaba en tierra de Canaán, luego Israel fue llevado cautivo a Egipto y necesitaba volver a la tierra. Entonces Dios le hace la promesa de una tierra, pero esta nación necesitaba unas leyes para poder vivir, ¿cierto? Entonces él le da el pacto mosaico y le da las leyes, ¿cierto que sí? Entonces tenemos acá que el pueblo ya va tomando forma de nación, ya va tomando forma de pueblo en las cuales se pueden cumplir las promesas que Dios le hace a Abraham. Entonces, bueno, sucede lo que el hermano Arcadio estaba diciendo, hubo un problema con Israel. Israel en sí como nación solamente tuvo 3 reyes, Saúl sobre todo Israel, David sobre todo Israel y Salomón sobre todo Israel. De Salomón hubo la división de la nación en 2 y ya no eran las 12 tribus de Israel, sino que eran 10 tribus del norte y 12 tribus del sur. Y primer rey de la división de las tribus del norte, pero Jeroboam no era de la tribu de Judá, Jeroboam era de la tribu de Efraín. Eso lo dice muy claramente el texto y lo pueden leer en el diccionario de Samuel Vila. Entonces, hermanos amados, lo que tenemos en todo el Antiguo Testamento es un desarrollo y un trato con la nación de Israel personalmente, sus fracasos, sus pecados por desobedecer a Dios. Tenemos la era de la teocracia, donde Dios quería a partir de Josué reinar, el pueblo no quiso, colocó jueces, luego entonces pasó a la era de la monarquía con el tiempo de los reyes y luego pasó por último a lo que se conoce como la era de la restauración con Nehemías, con Zacarías, con Zorobabel, con Ageo, etcétera, etcétera. Hasta que llega el Nuevo Testamento y viene la simiente en la cual Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Hermano, estúdiese Romanos y estúdiese Gálatas y va a entender claramente que eso tiene el cumplimiento que Dios le hizo a Abraham. Ahí nosotros podemos entender la salvación de los gentiles. Yo siento que el punto de partida para entender la salvación de los gentiles es las promesas hechas a Abraham, porque le dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere esa bendición? Claramente el libro de Gálatas no lo explica. Hermano, vamos a ir a Gálatas. Ya voy a entender 2 textos más y ya, hermano, para abrir, para darle participación a los hermanos. Entonces, naturalmente, el contexto de Gálatas, entendemos, habían judaizantes que se han introducido, que han venido de Jerusalén, se hacían pasar que venían con credenciales de los apóstoles de Jerusalén y empezaron a decir a los hermanos en Antioquía, una iglesia que fundó el apóstol Pablo, que fundó Pablo, lo que está trabajando Pablo en ella, porque Pablo llegó a trabajar en ella en Hechos 11, y entonces llega Pablo, la edifica, y vienen unos judíos, entre comillas, parece que tuvieran autoridad de parte de los apóstoles de Jerusalén. ¿Por qué lo decimos así? Porque por la carta, la evidencia interna, ellos se hacen ver como alguien que tiene autoridad. Pablo entonces naturalmente discute con ellos y se lleva el problema a tratarlo a Hechos. Luego entonces se escribe la epístola a los Gálatas, donde se trata este problema. Entonces, hermanos amados, Pablo enseña muy claramente para mostrar que efectivamente la ley tiene un propósito. El propósito de la ley no era justificar, no era salvar. Y Pablo apela a Abraham. Pablo muy poco apela a Moisés para hablar de la salvación. Si usted mira, Gálatas 3 habla de la fe y de la salvación y apela siempre a Abraham. Entonces hay un texto que me llama mucho la atención en Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra justicia, ya sabemos nosotros que viene de declarar justo. 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ahí en Reina Valera 1909, ya la pongo, dice, en el versículo 9, evangelizó Abraham Dios diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque la raíz griega para anunció es evangelizar. Entonces, hermano, cuando vemos nosotros ahí que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, o sea, iba a aclarar lo justo,
era partiendo desde la bendición de Abraham. Y verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si pasamos al verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que colgaba en un madero. 14. Y quiero que lea muy bien ese versículo en su casa, amado hermano. 14. Para que en Cristo Jesús, o sea, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo murió en un madero, en la cruz, por nosotros, y nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué? Ese para qué es la finalidad. Uno de los aspectos de la finalidad de la muerte de nuestro amado Jesús. Para que en Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham, hermanos? ¿Cuáles creen ustedes que es la bendición de Abraham? Pueda, hermano, participemos con libertad. ¿Cuál es esta bendición de Abraham? ¿Qué creen ustedes en lo que acabamos de leer? Para que en Abraham fueran benditas todas las naciones. La promesa. Amén, hermano, amén. En Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. O sea que Dios iba a darle salvación, porque esto tiene que ver con la salvación, a las naciones de la tierra, para cumplirle también en parte la promesa a Abraham. Porque es que mire que esa promesa de Abraham, hermano, es muy importante. Habla de estipulaciones básicas del pacto abramita. Las bendiciones personales para Abraham, que sería padre de una nación que tenía una multitud de descendientes y que prosperaría en lo material. El segundo aspecto es la bendición para los descendientes de Abraham. Este aspecto del pacto no se aplica a todos los descendientes físicos de Abraham, sino a aquellos que vinieren a través de la línea de Isaac y de Jacob. Y el último aspecto de la bendición de Abraham es la bendición universal, que es la que estamos leyendo. En tu simiente serían las benditas las naciones de la tierra. ¿Qué significa esa bendición? ¿Qué significa ser benditas? ¿Sí? Pablo, en el mismo versículo, nos explica a nosotros qué significa ser bendito, hermano. ¿Sí? 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mira que Pablo, cuando habla de la salvación y la justificación, nosotros sabemos bien que significa la palabra justificar, que esa palabra justificar es muy importante desde el punto de vista de las escrituras, porque ellas nos llevan a nosotros a poder entender un poco más lo que es la salvación y lo que el Señor iba a hacer para nosotros. Entonces, amados hermanos, que es uno de los beneficios del Evangelio, la justificación. Entonces, sabemos nosotros que el texto dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justos por la fe. Esa palabra griega dikaio, esa palabra justificada, puede ser definida como el acto judicial de Dios por medio del cual, basado en la obra meritoria de Cristo, imputada al pecador, recibía la fe. Y a través de eso Dios declaraba al pecador absuelto del pecado, liberado de su pena y restaurado como justo. Entonces eso nos ponía en una relación buena para con Dios. Ese término justificado se usa, es utilizado en el ambiente jurídico, declaratoria de inocencia, dikaios. Entonces, amados hermanos, este versículo que estamos leyendo a Pablo, cómo Pablo entendió la salvación de los gentiles, lo relaciona con la bendición de Abraham y lo lleva a la cruz del madero. Cuando Cristo muriera en la cruz, iba a suceder algo. Cristo se encarna, el verbo eterno se hace hombre, va a la cruz y cuando va a la cruz y muere, sucede algo. Él asciende al Padre. La ascensión al Padre es muy importante para que se pudiese cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea que la promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, iba a tener un mediador
para cumplirse es en la cruz del Calvario, Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando la bendición nos alcanzase, nosotros por la fe, dice el texto, a fin de que por la fe, a través de creer en el Señor, todos los componentes de la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, hermanos, ahí el apóstol Pablo entendió a qué se refería la bendición de Abraham, hermanos. La bendición de Abraham se estaba refiriendo a que cada uno de nosotros pudiésemos recibir, amados hermanos, por la fe el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, hacemos parte de la iglesia y naturalmente es un sello de que Dios nos ha salvado. Entonces Cristo sufrió nuestra maldición en la cruz para que fuera quitada de nuestros hombros, para que la bendición de Abraham pudiera manar libremente, amados hermanos. Entonces, esta promesa significa lo que dice la Escritura en Hechos 1:4 y en Efesios 1:3, el Espíritu prometido, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, vemos nosotros que la salvación a los gentiles llega por la obra de la cruz y viene desde la promesa hecha a Abraham. Naturalmente que hay una promesa primigenia que la tenemos en Génesis 3:15, la promesa que Dios le hace a Abraham, que se relaciona con el, que siempre le han dicho, con el protoevangelio. Entonces, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, incluye explícitamente a los gentiles en su radio de acción. Nosotros entonces íbamos a participar de la bendición a Abraham de ser justificados por la fe, y cuando fuésemos por la fe, amados hermanos, ¿qué iba a suceder? Íbamos a recibir el Espíritu Santo. Esa era la bendición prometida, el don del Espíritu. Entonces, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, sinónimo de que fuimos justificados y sinónimos que fuimos salvados, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, esta es la bendición prometida a Abraham y recibida por medio de la fe. Sustituye definitiva y totalmente la maldición de la ley que establecía una pena para el transgresor. Hermanos, esta bendición solo es posible en Cristo primero, por la redención de los hombres de la maldición de la ley y el hecho que eran también descendientes de Abraham, hermano. Entonces nosotros abrazamos la misma fe que abraza Abraham. Entonces eso es lo que yo entiendo, hermanos, que para poder entender la salvación a los gentiles, la justificación a los gentiles, nosotros entonces debemos partir desde donde parte Pablo. Pablo parte, mire, puede leer muy claramente Gálatas, puede leer claramente Romanos. ¿Por qué hacemos énfasis en estos dos libros? Porque el apóstol Pablo enfatiza mucho el aspecto de la ley en Gálatas y en el libro de los Romanos. Son libros muy parecidos en unos aspectos, hablan muchas cosas parecidas porque nos dimos cuenta cuando hicimos el estudio de la epístola a los Romanos. Entonces, yo entiendo que la salvación de los gentiles debemos verla desde el punto de vista que la ve Pablo. Pablo la ve desde Abraham, naturalmente, no podemos desconocer los textos que Pablo habla en Romanos capítulo 9, 10 y 11, hablando acerca de Israel y haciendo también un aspecto relacionado con los gentiles. Pero este es el grueso que tiene la Biblia hablando acerca de la salvación de los gentiles. Hermano, discúlpeme si me explayé mucho. Quería como compartir con los hermanos. Gracias, hermano. Entonces, Juanquita, si tienes algo para decir. Me quitó la Pienso que más bien le pudiéramos dar, no sé, una oportunidad si quiere a Abraham o algún otro hermano. El hermano, Amén. no Amén. sé, el primero que habló, no me acuerdo Hermano Memo, el nombre. Memo. ya le doy la palabra. Hola, hermano. Amén. Gracias, hermanos. Bien conducido el camino, pero yo quisiera que nos aclare a cuál ley se refiere. ¿No se le escucha bien? No entiendo la pregunta, mi amado hermano. Que dice que que está pidiendo aclaración sobre a qué ley se refiere.
Pero no sé qué versículo impuntual, mi amado hermano. No, lo que acaba usted de decir, para Ajá. que no estemos malditos por la ley, ¿cierto? Ah, ok, sí. Desde ahí. No, hermano, no. Lo que pasa es que el contexto está hablando acerca de que, o sea, el texto paralelo, el versículo paralelo que nos ayuda a la maldición de la ley, tú lo puedes entender en el libro de Deuteronomio, hermano. La ley decía que maldito todo era el que era colgado en un madero, pero también había una maldición para el que no cumpliere toda la ley. ¿Sí lo entiendes? Sí, pero la ley. No. Está diciendo el texto ahí la maldición de la ley. O sea, la ley declaraba que esa es la causa por la cual Cristo muere en la cruz, para cumplirse nuestra sustitución, porque había una declaratoria de culpabilidad sobre toda la humanidad. Y la declaratoria de la ley era, el que ofendiera la ley tenía que morir. La ley declaraba entonces una condenación para todo aquel que infringiere la ley. Entonces, como ninguna persona sobre la faz de la tierra pudo cumplir la ley, todos infringieron, nadie la cumplió, entonces había una declaratoria de culpabilidad sobre cada uno de los hombres de la faz de la tierra. ¿Cuál era la maldición de la ley? La ley tenía un juicio para el que no la cumpliera. Y el que no la cumpliera, pues naturalmente la persona tenía que morir por el juicio que establecía la ley. Entonces nadie fue capaz de cumplirla. Jesucristo en el madero la sacó. ¿Se me entiende? Lo que pasa es que yo no estoy haciendo distinción entre una ley, digamos la ley de Moisés, la ley del pecado. Ahí dice el texto simplemente que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces tenemos que ver nosotros que efectivamente había una sentencia para el que no cumpliese la ley, amado hermano. Bueno, yo te agradezco, hermano, pero un poquito... No sé, no quiero... Cuando Pablo habla, les habla plenamente todo esto a los judíos de la dispersión. ¿Cuál? Gálatas 3. No, hermano, hay un problema. Ahí creo que vamos a diferir, hermano, porque el contexto de la epístola es a las iglesias en Galacia. Creo que ahí donde radica el maletín que Pablo le está escribiendo la epístola a los Gálatas, a judíos de la dispersión. Y ese ha sido el problema generalmente hoy de los judaizantes. Pablo dice muy claramente a las iglesias en Galacia. Y yo creo personalmente la teoría norteña, cuando dice que Pablo visitó el sur de Asia y fundó las iglesias en Galacia, Licanoia, Derbe, Antioquía de Pisidia. Entonces yo no creo que la dispersión, creo que hay un problema de interpretación, hermano. Y vamos a diferir con eso, mi hermano, me disculpas. Posiblemente, yo por eso también digo que vamos a caer tal vez, no necesariamente una dificultad no, más bien nos aclaramos para todos. Sí, hermano, amén. Lo que Pablo ahí más bien yo le veo que manifiesta a la maldición de la ley fue en la acción de que tú sabes que hay una Torá escrita y una Torá hablada. La Torá no, hermano. No, en la Biblia no aparece eso. Lo que pasa es que usted está hablando de las tradiciones orales. Pablo no está hablando de eso. Hermano, mira, el texto se entiende sencilla y llanamente lo que él dice en el texto. Gálatas 1, versículo 1 y 2, escribe a las iglesias en Galacia. Les escribe en lenguaje griego porque el Nuevo Testamento y Gálatas está escrito en griego. Pablo no utilizó nombres hebreos, palabras hebreas, por ahí utilizó un modismo arameo, que fue Abba, pero hermano, eso fue escrito para gentiles. La iglesia en Galacia eran gentiles, no era porque si no entonces estaríamos no entendiendo cuál era el problema inicial por la epístola.
Por eso es bueno, hermano, le recomiendo a todos mis amados hermanos que puedan leer panoramas del Nuevo Testamento. Hay muy buenos panoramas para poder entender nosotros, hermano. Entonces vemos que que Pablo le escribe a las iglesias en Galacia. Amén. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista, no añadiendo más ni quitando, solo las iglesias en Galacia y entendiendo la razón del problema que lo tiene Hechos 15, que trataron de ir a judaizar una iglesia que era gentil, de mayoría gentil, hermano. Entonces yo creo que desde ese punto de partida que debemos entender para poder llegar a Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando habla de la maldición de la ley, hermano. Bueno, me voy a quedar un poco ahí porque yo te estoy pidiendo que me dejarás hablar un poco para aclarar. Bueno, mi hermano. Si yo estoy confuso, tengo que ser aclarado. Claro, mi hermano. Porque esto claro. no es para aprender mejor. Sí. Porque yo te digo, algunos estudiosos lo manifiestan de esa manera y lo hacen ver. No está puesto en la Biblia, no está dicho, pero las acciones orales que tenían los judíos estaban dirigidas a entender o interpretar toda la palabra a su manera y de ello hacían más de la cuenta. Y recuerda tú que le reclamaron al Señor porque le hace lavar las manos a su gente. También nos hace la crítica a que por qué sana en sábado. Desde ese punto de vista, ellos estaban con su ley o tradición oral exagerando las cosas de los religiosos de esa época que les querían someter a su voluntad o a sus criterios falsos en su doctrina y en sus leyes. Y ahí es cuando viene esta dificultad. Porque te preguntaba, ¿a cuál ley? Porque yo entiendo que los escritos primeros de la Biblia, diciendo nosotros Antiguo Testamento, no pienso que el Señor haya equivocado nada. Más bien, sabemos que Jesús agravó la ley. Cuando él dijo, el que ve con malos ojos a su hermano, ya ha matado a su hermano. Porque si no, caso contrario, estaríamos solamente pensando que el Señor Jesús no abogó ley así simple. Sabemos que todo lo llevó en la cruz. Y Amén. nosotros somos salvos por la fe, nada Amén. más. Entonces, por ello, yo quisiera que sí se aclare, hermano, porque Amén, claro. hermanos que estamos en la participación de esta, podemos tener una claridad, Claro. ¿no? Y otros hermanos puede ser que estén un poquito menos de conocimientos a todo el asunto. Amén, Y claro, mi hermano. de cierta acción a enseñar a la gente que la ley fue maldita y que el Señor ya se llevó y que solamente haciendo esto es cierto, ya estamos salvos. Y ese es un evangelio que yo te digo, a mi manera, cuando yo lo analizo, ha echado al traste con la gente a muchas cosas que hoy estamos viviendo. Amén. Amén. Listo, hermano. Respeto mucho al tuyo. Quisiera de pronto añadir ahí algo. Yo estoy Sí, de hermano. acuerdo a ello, pero anhelo que juntamente ayudemos a todos los hermanos. Amén, hermano. Claro que sí. Claro, amado hermano. Diga, Juanca. Bien, hermanos, a ver, de pronto no profundizando tanto como nuestro hermano Yair, pero sí de una manera un poquito más general. Quisiera de pronto
tocar el tema en cuanto a lo que es el Nuevo Testamento. A ver, siempre que Jesús, ¿cierto?, se refería a la ley, se refería a la ley de Moisés, así de simple, obvio. Dentro de esa ley se incluyen leyes ceremoniales, leyes que tienen que ver con nuestra Civiles. responsabilidad civil, leyes que tienen que ver con el templo. Bueno, hay muchas leyes, pero en general a eso todo se le suma o se le llama. El apóstol Pablo, igualmente, cuando él se refiere a la ley, es la ley que comienza desde Amén. Génesis 1:1 hasta Malaquías capítulo 3. Entonces, Así cuando es. el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas hace referencia a la maldición de la ley, en ningún momento está diciendo que la ley es maldita, pues si no, entonces él mismo No, estaría en claro. contradicción porque en el libro de los Romanos él dice que la ley es buena, justa y santa. Entonces, la ley tenía un Amén. propósito muy importante y era servir como ayo o servir como una guía o como un ayudador durante un tiempo fijo que Dios había establecido. Y era el tiempo en el cual el pueblo de Israel había pretendido, comienzo en el Génesis, en el libro del Éxodo, estando en el Sinaí, cumplir toda la ley. Y por eso el Señor, entregando todas estas leyes, incluyendo leyes de todas las maneras, les quiere mostrar y mostró a la humanidad cómo el ser humano no puede ser justificado por medio de ninguna obra. ¿Por qué? Porque a nosotros, simplemente con el hecho de caer o pecar en una sola de estas, entonces seríamos culpables, como él mismo lo dice el apóstol Pablo. Entonces, a lo que se refiere Gálatas, o el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, y los Gálatas siendo judíos, turcos actualmente, dentro de esas iglesias se encontraba la iglesia Iconio, Listra, donde era Timoteo, Derbe, y estas iglesias siendo gentiles, pero desde un comienzo, muchos infiltrados queriendo judaizarla, Ajá. y por eso el apóstol Pablo entonces tiene que llamar la atención a través de este libro para mostrar cómo desde el mismo comienzo, antes de la ley, el Señor no pretendía de ninguna manera que el hombre fuera justificado por sus propias obras, porque al nosotros justificarnos o hacer alguna obra, entonces nuestra recompensa tendría que ser para eso. Lo que pretende es, a través del apóstol Pablo, mostrar por medio del libro, por ejemplo, del Gálatas o Romanos, cómo nosotros, siendo judíos o siendo gentiles, podemos solo ser justificados a través de la fe y no por medio de las obras de la ley. Hay que tener en cuenta que estos libros hablan de la justificación. No quiere decir de que la ley sea mala, porque al No, contrario, Jesús mismo no, dijo, he venido para abrogar la ley. O sea, la ley tiene que ser cumplida. Ahora, ¿cuál es el cambio que hay en el Nuevo Testamento y la diferencia que hay? Y es que a través del Espíritu Santo en el creyente puede llegar a cumplir esa ley. Y por eso el apóstol Pablo en ningún momento le llama maldita ley, sino simplemente lo que él dice, la amén. maldición de la ley. Y él Amén. estaba explícitamente, y pienso casi que de seguro que él estaba pensando en Deuteronomio 28, en donde De hace 27, 26, hermano, sí. referencia entre, o mejor dicho, una advertencia acerca de Sí. si ellos no guardaban la ley. Y como lo podemos ver desde el comienzo, desde el mismo Moisés hasta la época de los profetas, que fue el último Juan el Bautista, ninguno pudo llegar a la ley a la perfección, y por esa causa es que el Señor Jesús entonces viene, no solamente para morir por nuestros pecados, salvar a la humanidad e introducir a los gentiles, sino también para demostrar al pueblo de Israel que por medio de la ley, y por eso es que dice en el libro a los colosenses que la ley, o mejor dicho, que fue clavada también en la cruz. O sea, no es en el sentido de que sea mala,
sino en el de que siendo tan justa, tan buena, nosotros siendo tan malos nunca podremos llegar a cumplirla. Y si cumplimos alguna parte, el resto no la podemos cumplir. Entonces ahí es donde veo yo que radica la expresión del apóstol Pablo. Entonces, de pronto es una mala interpretación de una mala lectura, y lo que él simplemente está diciendo es la maldición de ese sentido, en el sentido de que al nosotros no cumplirla, caíamos bajo la maldición de Dios mismo. Entonces, por eso es que entonces esta ley, ¿sí? Aunque nunca fue desaprobada en el sentido de que el Señor la permitió y pudo ser nuestro ayo, como dice ahí en Gálatas, tiene todavía una vigencia. Eso es muy importante. La ley todavía tiene vigencia y tendrá vigencia aún hasta en el tiempo del milenio. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. La ley tiene una vigencia muy importante, ¿sí? La ley civil, la ley moral, ¿sí? Obvio, ya no para los gentiles la ley religiosa o que tenía que ver con el sacerdocio, o mejor dicho, con las leyes de esta cuestión, incluían vestiduras, lavamientos, todas estas cosas, pero sí sigue vigente una ley moral, una ley civil que nosotros debemos cumplirla, pero no por nuestras propias obras, sino a través de la ayuda del Espíritu Santo, invocando al Señor Amén. para que sea nuestra ayuda. Entonces, esa ley también que tiene que ver con los ceremoniales, vestiduras, toda esta cuestión, también otra vez, el pueblo de Israel se ha restablecido a tener pues, otra vez un cumplimiento, volverán a haber sacrificios, toda esta cuestión, ellos como sacerdotes volverán a servir al Señor. Entonces, hay que saber identificar y tener una buena hermenéutica en este sentido, ¿no? De las Escrituras. Amén. Juanca, el ponente de esto, hermano, yo sé que los hermanos quieren participar, pero como yo fui el ponente de este versículo de Gálatas 3:14, entonces yo quisiera hacer una aclaración para que los hermanos participen. La primera aclaración es lo que dice el hermano Juan Carlos. Yo sé lo que dice el hermano Memo y es muy claro, existía una ley oral diferente a la ley de Moisés en los tiempos de Jesús. Cristo, y es contra Jesucristo se enfrenta. Es que fue dicho, eso es algo oral, pero yo os digo, entonces él va a explicar la realidad del cumplimiento de esa ley. Pero cuando leemos Gálatas, hermanos amados, Pablo no está hablando de la ley oral. Él hubiera dicho, él se refiere claramente a la ley. Punto. Eso es lo que dice. Si yo digo que se refería a la ley oral, estaría añadiendo, no dice. Entonces yo creo que la falla se comete en leer autores que dicen que se refiere a ley oral añadiéndole al texto de la Biblia. Entonces yo creo que ahí está el primer error. Yo recomiendo siempre que se lea autores serios y autores buenos. Puedes leer Samuel Pérez Millos, puedes leer el comentario de F. Bruce, excelente comentario del libro de Gálatas, puedes leer el de William Hendrickson, muy entendible. Entonces lo que yo recomiendo siempre es leer buenos comentarios de hermanos serios que en el mundo cristiano son considerados con hermanos con peso y hermanos serios. ¿Listo? Cuando al Nuevo Testamento Pablo escribe Gálatas, Pablo no se está refiriendo a ley oral. Ahora, hermano, ¿cómo va a morir Perdón, hermano. Jesucristo en el madero de oral? ¿Sí? ¿Cuenta, hermano? Volvemos a empezar, por favor. ¿Qué dice, hermano? Volvemos a empezar. Me regala solo 2 minuticos para terminar esta idea, ¿listo? No me alcanza porque cierra en 1 minuto. Menos de 1 minuto. Por eso, cuando arranquemos. Listo. Bueno, listo. Chao.